Buenos días, hermanos, aunque un poco tarde, en este sábado comenzamos el programa de Escuela Sabática, pero bueno, como habréis visto, hemos tenido el placer y el privilegio de poder seguir la conexión que Fanny ha hecho desde allá, desde el Arca de Noé, donde finalmente, gracias a Dios, han podido observarla, ya que la niebla se ha levantado, y esto ha hecho pues atrasar un poco el estudio de la Escuela Sabática. Hoy posiblemente no tengamos sermón, puesto que el programa pues se alargaría mucho y lo dejaríamos para la próxima semana. Y aparte que, bueno, repetiríais porque el sermón también me tocaría a mí. Y ya bastante con que me aguantéis en la Escuela Sabática. Lo dejaremos para el próximo sábado. Si os parece, comenzamos pues pidiendo la dirección del Espíritu Santo con una oración. Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos porque, sin duda alguna, tú sigues cuidándonos, sigues dándonos, Señor, salud, sigues permitiendo que podamos reunirnos, aunque hoy aquí somos un grupito muy pequeño, puesto que los demás hermanos, la mayoría de ellos, están en este viaje especial para observar esa arca que hiciste construir a Noé, para salvarle a él y a su familia y a aquellos que quisiesen subir. La lástima es que ninguno lo hizo, solo 8 personas. Señor, hoy estamos en las mismas circunstancias. Hoy Cristo, que representa ese arca, está a punto de llegar y el mundo tampoco lo está esperando. Son pocos, Señor. Te ruego que nos ayudes para que la labor que se pueda hacer a través del ministerio pueda alcanzar a muchos, Señor, para que sean muchos los que estén sabiendo esa realidad que Cristo viene, y segunda, que se preparen para su encuentro. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo ahora esté aquí con nosotros, que sobre todo me dirija a mí en especial, y que este estudio pueda ser de interés, pueda ser práctico para cada uno de los que lo oigan. Que tu paz quede con nosotros, que guardemos el sábado como es debido, y que, Señor, recordemos siempre que nosotros no somos nada, venimos del polvo, que tú nos creaste y que a ti te lo debemos todo. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros y bendícenos, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos todos a esta escuela sabática. Ya es la quinta que tenemos en este trimestre, donde estamos estudiando el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, bueno, fue, digamos, un análisis final que hizo Moisés acerca de la experiencia que pasó el pueblo de Israel desde que salieron de allá de Egipto, siendo extranjeros, en tierra ajena. Recordemos que su llegada allí fue, pues bueno, fueron invitados, porque recordemos que hubo hambre en la tierra durante 7 años, fue ese sueño que tuvo el faraón, ¿verdad?, que interpretó José, y invitó pues a la familia de José a que fueran allá, a Egipto. Y ellos estuvieron en la tierra de Gosén, y permanecieron allí. Bueno, la Escritura dice 400 años, pero claro, 400 años es desde que comenzó la promesa a Abraham. Ellos posiblemente estuvieron allá como 215 años, y luego ya salieron. Vimos todas las vicisitudes que tienen que pasar, ¿verdad? Encontrarse frente a aquel mar donde ya no tenían salida, venía el ejército de Faraón, ellos no tenían por dónde salir, ¿verdad? Pero el Señor obra ese milagro prodigioso que, bueno, habremos visto, ¿no?, en películas como las que se hicieron en los años 50, ¿no?, de Cecil B. DeMille, ¿no?, los 10 mandamientos, cómo se abre ese mar espectacularmente y el pueblo pasa en seco, y cómo todo aquel pueblo egipcio que los perseguía para destruirlos, pues finalmente fueron sepultados por aquellas aguas. Y vemos a través de los diferentes libros del Pentateuco las vicisitudes que ellos pasan, la rebeldía que ellos viven día a día, en la cual casi Moisés pierde ya la paciencia por ellos, porque, bueno, sin duda alguna era un pueblo rebelde, era un pueblo muy rebelde. Y cuando Moisés escribe el Deuteronomio, bueno, ya es al borde de la entrada a la tierra prometida que el Señor les había
prometido, esa tierra que manaba leche y miel, ¿verdad? La tierra de Canaán, la Canaán terrenal. Y entonces Moisés hace un recordatorio del cual la escuela sabática nos está hablando desde la primera lección. Bien, vamos pues a la lección de esta semana, que es la quinta, como decíamos. Se titula El extranjero dentro de tus puertas. Recordemos que cuando Israel salió de Egipto, a ellos se les añadieron egipcios, ¿verdad? Algunos aparentemente pues eran buenos, pero otros, bueno, tal vez instigaron un poco a Datán y a Abiram para que se revolvieran contra Moisés, etc. Bueno, es lo típico, es decir, que eran, como por así decir, querían formar parte del pueblo de Israel, pero no eran israelitas conversos, eran en apariencia, y había otros que sí que lo eran. Por eso aquí se habla, en la escuela sabática, pues del respeto hacia el extranjero, porque como antes decíamos, que hemos tenido que cortar el hilo de esa explicación, ellos llegaron allí como extranjeros a Egipto, luego se convirtieron en esclavos, desde luego, porque cuando murió Faraón, que conocía a José, pues dice que vino un nuevo faraón que no conocía a José, ¿y qué hizo? Esclavizó al pueblo, ¿no? Y sufrieron esclavitud durante un tiempo largo, hasta que, bueno, ellos esperaban un Salvador, alguien que los sacara de allí, y realmente el Salvador vino, porque el Señor lo encontró allí en las montañas de Madián, ¿verdad? Y usó a Moisés, no con violencia como él quería hacerlo, por eso mató a aquel egipcio, ¿verdad? Cuando peleaba con un hermano hebreo, no lo iba a sacar con esa espada, sino que lo iba a sacar con el poder de Dios. Y realmente fue así, porque vemos cómo el país fue devastado por las plagas que Dios echó sobre ellos, ¿verdad? Claro, muchos pueden decir, ¿qué clase de Dios, no? Podía hacer esto. Pero bueno, ellos tuvieron la oportunidad de aceptar el Evangelio, de aceptar el mensaje, de hacerse israelitas, de aceptar la fe israelita, al Dios de Israel, pero no quisieron, se levantaron contra él. Entonces no había más solución. ¿Y la solución pues cuál era? Tuvieron que padecer esas plagas para que finalmente Israel pudiese salir de allí victorioso, después de celebrar ese requisito que fue pues esa Pascua, ¿verdad?, que inició allá, y que Jesús continuó con sus discípulos. Lo único que cambió por así decir, en ese nuevo pacto que hacía con la iglesia que iba a establecer, cambió pues los términos, ya no se iba a emplear un cordero, porque el cordero ya daba su vida en esa cruz, sino que se iba a emplear los símbolos que enmarcaban quién era ese cordero, los símbolos del pan sin leudar y el vino sin fermentar, que es el cuerpo que Jesús dio por nosotros, y la sangre que derramó, sobre todo esa que salió de su costado, ¿verdad? Ahora tenemos el privilegio de que los hermanos están allá, en Ararat, donde está el arca de Noé. Y sabéis, el arca de Noé, los que la habéis visto, bueno, aquí tenemos algunas fotos, pero supongo que algunos de nuestros seguidores la habrán visto, está incrustada, por su lado izquierdo, está incrustada en unas piedras gigantescas. Se ve que el arca parece ser que estaba más arriba, cerca de esas montañas rocosas que hay arriba, pero allá hubo un terremoto, hubo un volcán, y la lava hizo bajar el arca a tal velocidad, con el peso que tendría, por las dimensiones, y siendo toda de madera y hierro, ¿verdad?, la hizo incrustar contra esas rocas. Pero es paradójico, porque se dice que el arca se simboliza ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Por eso estaba calafateada con brea, que es roja, es la sangre de Cristo, ¿verdad? Y ellos, pues bueno, se salvaron gracias a eso. Y Cristo tuvo una herida en su costado, que le infringió el soldado para ver si realmente había fallecido o no, ¿verdad? Pues esa misma herida es la que tenía luego también, o tuvo anteriormente, el arca, ¿verdad? Por esa roca, Y bien, por eso damos gracias, porque
Esto nos demuestra que la Biblia, como antes nos decía Laura en el reportaje, la Biblia tiene razón, ¿verdad? Y aunque allí fueron unos pocos científicos americanos y dijeron que eso era pues una formación rocosa, fue un hombre de Dios al año siguiente y hizo sus investigaciones con el equipo que él fue llevando posteriormente y analizó elementos del arca, de la cual pudo extraer madera, analizó con incluso escáneres cómo había pues localidades debajo, estancias, habitaciones aún íntegras en las cuales habían estado pues los animales, ¿verdad? Y bueno, y pudo demostrar que realmente eso era el arca de Noé, era el arca que simbolizaba a Cristo. Pues bien, este pueblo, cuando salieron de Egipto, todo esto había pasado, ya hacía muchos años, hacía cientos de años que esto había ocurrido, ¿verdad? Y ellos, siendo extranjeros allá, pues el Señor tuvo que darles unas directrices, puesto que les estaba diciendo, no odiéis al extranjero, sino al contrario, tenerle como a un hermano. Cosa difícil para un judío, ¿verdad? Y sin duda alguna, para la generación que salió de Canaán, fue algo difícil tener que aceptar a aquellos que les habían estado azotando incluso a ellos, con látigo, Pero eran las directrices divinas. Si queréis ser mi pueblo, un pueblo santo, un pueblo que realmente seáis luz para el mundo, tenéis que seguir mis mandamientos. Y una de las directrices que os doy es que respetéis al extranjero, ¿verdad? ¿Qué ocurre a veces? Bueno, ¿y qué ocurre hoy? Perdonad, me he dejado el texto inicial, que lo encontramos en Deuteronomio 10:19, que dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Amaréis al extranjero. Parece cosa difícil, ¿verdad? Cuando Jesús vino aquí y dijo, si os dan en esta mejilla, poned la otra. Y si os maldicen, vosotros bendecid. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es todo esto. Pensar, yo únicamente he hecho una mirada retrospectiva a las lecturas del Espíritu de Profecía, del conflicto de los siglos, como aquellos valdenses y todos aquellos que eran pueblo de Dios eran perseguidos y eran llevados a la hoguera o eran torturados de una forma horrenda, ¿verdad? Por leer la Biblia, simplemente por leer la Biblia y levantarse en contra de esa iglesia pagana que quería ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Y pienso, ¿cómo serían sus corazones? Porque sin duda alguna, bueno, se les plantea como personas honestas, humildes, personas que incluso hasta perdonaban a aquel que les estaba quitando la vida. Y yo pienso, bueno, lo que nos espera de aquí a un futuro va a ser lo mismo, o peor, porque Cristo dice que vendrá una crisis cual nunca ha visto este mundo, y este mundo ha visto crisis tremendas, ¿verdad? En poco tiempo, serán 3 años y medio, va a venir una crisis tan tremenda, cuando el papado ocupe el lugar que desea, que es obtener la supremacía mundial, y él como dirigente espiritual, cuando se levante esa ley dominical allá en Estados Unidos, porque el papado la instiga a que así sea, y esa ley dominical se esparza por todo el mundo, y haya un grupito que no esté de acuerdo con esa ley. Para las gentes, claro, incluso Apocalipsis nos habla, ¿no?, que las gentes estarán luego todas convertidas porque verán milagros mentirosos y se convertirán, ¿verdad? Pero será una espiritualidad falsa, porque estarán creyendo a un Dios falso, estarán creyendo a un engaño. Y entonces quedarán convencidos de que lo que ellos están haciendo es lo bueno. Y lo que tú estás haciendo, observando otro día,
estás haciendo el mal. Y por tu culpa están cayendo plagas. Y el mundo está siendo atacado por Dios, castigado por Dios, porque tú estás guardando el sábado. Eso es lo que te dirán. Y te cogerán y querrán quitarte tu vida, o te llevarán a un tribunal, o te meterán en la cárcel. No sé las cosas que pasarán. Yo solo sé que la Escritura habla de que van a quedar 144.000. Y es un número literal, no es un número simbólico como nos quieren hacer ver en la Iglesia. Es un número literal. Y bueno, no sabemos, posiblemente sean todos de descendencia judía, posiblemente sea así, creo que ya se ha presentado en diferentes temas, ¿verdad? Pero solo serán 144.000. Y bueno, solo hay hoy 144.000 que sigan la verdad de Cristo, la verdad bíblica. No, hay muchos más. Hay miles, muchos miles más. Pues bueno, ¿qué pasará con ese resto? ¿Qué pasará las veces que lo hemos dicho, verdad? ¿Qué pasará con los ancianos? ¿Qué pasará con los niñitos? Bueno, el Señor, sin duda alguna, tendrá que llevarlos al descanso de alguna forma, para que no sufran toda esa problemática que vendrá. Y solo permitirá que aquellos que están fuertes en la fe la vivan, y puedan ser de esos 144.000. Los demás, pues bueno, sabemos cómo serán perseguidos, ¿verdad? Por esos que creerán que están haciendo la voluntad de Dios, pero no es así, sino que será todo lo contrario. Entonces, cuando el Señor dice, amarás pues al extranjero, porque extranjero fuiste, bueno, hoy ¿cómo lo podríamos poner eso? Porque sabemos cómo el pueblo de Israel, ese amor, desde luego, poquito, ese amor hacia el extranjero, más bien poquito. Las cosas fueron derivando, parece ser que aquellos que entraron en Canaán, pues parecían bastante convertidos, parecían bastante justos, aunque bueno, vemos cómo enseguida hay rebelión, ¿no? Porque toman Jericó por aquel milagro que el Señor hace, en el cual el Espíritu de Profecía dice que los mismos ángeles derribaron la muralla, los mismos ángeles derribaron esa muralla y pudieron tomar el pueblo, salvo Rahab, ¿verdad? Y su familia, que estaban en su casa, ¿verdad? Que ellos fueron dejados libres y se unieron al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero luego, ¿qué quisieron hacer? Tenían que conquistar una ciudad pequeñita que se llamaba Ai, y no, vamos poquitos que nosotros ya podremos, Ya no confiaron en el Señor. ¿Y qué pasó? Salieron los de Ai y mataron a no sé cuántos miles de los de Israel. Fracasaron, ¿verdad? Por no confiar en el Señor. Y además por haber cometido pecado. Al quedarse a Can, pues esas prendas que no tenía que haber tomado. Y posteriormente ellos pues fueron, por así decir, apartándose del extranjero. Ya sabemos que hubo un tiempo en el cual, la Biblia nos habla acerca de una chica que participó de la genealogía de Jesús, ¿os acordáis? Hubo una mujer con un nombre muy cortito, moabita, Ruth. Ella, siendo moabita, se casó con un israelita, ¿verdad?, con Boaz, y tuvieron un hijo, que fue luego, si no recuerdo mal, el abuelo de David, ¿no? Porque luego de él nació Cis, de Cis nació David, etc., y de ahí vino Cristo, de esa genealogía humana, por así decir. Pero posteriormente ellos fueron desprestigiando a los extranjeros, odiando a los extranjeros, a tal punto que a los extranjeros les llamaban perros. Cuando Cristo viene, ellos creían que eran el pueblo único de Dios y que los demás no tenían derecho de conocer ese mensaje y no querían compartirlo, porque los demás son como perros, ¿verdad? No tienen el derecho. Y Jesús se lo vino a demostrar. Pero se lo demostró tan claro que ¿qué hizo? Hizo que los dirigentes odiasen a Jesús, porque quería romper sus costumbres, esas que ellos habían estado cosechándose a través de los años, ¿verdad? Y quisieron quitárselo de en medio.
Y entonces la justicia no era igual para todos. Y eso me lleva al día de hoy. Yo creo que esto es lo que tal vez se podría sacar un poco de esta lección de escuela sabática. Porque aquí se habla incluso pues del juicio, ¿verdad? Se habla del juicio, me adelanto un poco, pero se habla del juicio. Y dice que cuando hagáis juicio, dice que hagáis un juicio justo. ¿Hoy los juicios son justos? Bueno, yo a veces he oído, he visto algún reportaje o he oído alguna noticia de gente que ha sido encerrada en la cárcel, tachada de culpable, tal vez de asesinato o de alguna otra cosa, y era inocente. Y tal vez es porque su color de piel era distinta, pues bueno, culpable, porque eres distinto, culpable. Y con el tiempo, bueno, la ciencia ha aumentado, el ADN y estas cosas que se han ido saliendo hoy en día, ¿verdad? Se ha descubierto que esa persona, pues realmente era inocente, pero a lo mejor esa persona se pasó 30 años en la cárcel, pagando una deuda que no tenía por qué porque era inocente, solo porque el juez tuvo un rechazo contra él, y el jurado que lo condenó también. Y hoy suceden estas cosas, aún. Sí, comenta. Y, Josep, nada, simplemente me quedé con el término que usaste, que sí es cierto, ¿no? Lo de como los judíos llaman perros al resto, ¿no? Ajá. Y hay un versículo que yo me acuerdo cuando lo leí, me impresionó mucho, ¿no? En Mateo 15, donde Jesús, el mismísimo Jesús, Sí. llama a una mujer cananea y le da ella primero ni le habla y después le dice, literalmente le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ya ahí ya estamos hablando de perrillos, ya se denota el amor, cambia. Claro. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y es fantástico cómo la fe de esta mujer hizo. Y a partir de ahí hay el quiebre, ¿no? Porque él actuó como muy judío Jesús en ese momento. Ni siquiera le respondió. O sea, la mujer le gritaba y él no la escuchaba. La escuchaba, perdón, sí, pero no le respondía. Y ahí es donde corta, donde ya después, bueno, lo que sabemos, ¿no? No habrá griego, ni mujer, ni nada. Pero es increíble, ¿no? Como hoy lo malinterpretan todos. Sí, sí. Bueno, Cristo ahí quería dar una lección, ¿no? Quería dar una lección y yo creo que solo la entendió la mujer. Los demás ni cuenta se dieron de esa lección. Pero la mujer lo entendió al decir, bueno, pero los perrillos comen de las migajas. ¿Qué eran las migajas? Era el Evangelio, era la verdad que tenía el pueblo de Israel. De los judíos vendría la salvación, ¿no? Eso ya se sabía. Los samaritanos decían, sí, ya sabemos que de Israel tiene que venir el Mesías, ya lo sabían los samaritanos, pero ellos adoraban otro monte, otro lugar, que no era el adecuado. Se habían hecho su templo a su manera, ¿no? Su adoración a su manera. Ella entendió. La lástima es que los judíos no entendieron eso. Y es de destacar que la lección, por ejemplo, nos habla, circuncidad vuestro corazón, no vuestro prepucio. Sabemos cómo el Señor hizo aquel pacto con Abraham, que le dijo que todos los descendientes tenían que circuncidar su prepucio, ¿verdad? Y esa era, pues, la condición para ser un fiel judío creyente, ¿verdad? Pero llegó un punto en que ellos hacían eso porque sí, y no sabían ya el significado que eso tenía. Y por eso el Señor les tiene que decir, no quiero eso. Incluso en otras ocasiones dice, hastiado estoy de vuestros sacrificios. Vuestras lunas y días de fiesta, vuestros sábados, me son molestos. ¿Por qué? Porque todo era hipocresía. No sabían ni el por qué hacían esas cosas. Y por eso les dice el Señor, circuncidad, ¿qué? Vuestro corazón, mente.
circuncidad esto, convertíos realmente. Convertíos realmente. Y ese es un mensaje que aún hoy es para nosotros. No porque, bueno, yo voy a la iglesia a las 9:30 hasta las 12, estoy allí sentadito escuchando, y ya he cumplido con el sábado. Y luego saldré de aquí y a lo mejor me iré a comprar, o me iré a ver un partido de fútbol, o luego me pelearé con alguien. Esto sucede porque uno ha estado 40 años en la iglesia y esto lo ha visto, por desgracia. Esto lo ha visto. Y piensas, ¿de qué te sirve hacer ver que eres cristiano, ahí tan santito en la iglesia, verdad? Y luego fuera te comportas como o peor que una persona de la calle. Porque una persona de la calle, a pesar de que no haya visto o haya conocido la verdad, se comporta como una persona. Y a veces un cristiano no. Y es triste, pero es... Donde la apariencia no está. Coge el micro. Digo que es en la intimidad donde la apariencia no está, no existe. Claro. Ahí es la verdad. Ahí está, ahí está. A veces tal vez nos creemos que podemos escondernos de Dios, ¿no? Y por eso el salmista dice, ¿de dónde me huiré de tu espíritu? ¿De dónde me esconderé? ¿En qué lugar? Durante la noche, en el fondo del mar, ¿dónde me puedo esconder? En ningún sitio. Dios nos conoce a todos, Dios lo sabe todo. No hay forma. Entonces, no podemos engañar. Podemos engañar a los hermanos. Podemos hacer ver, uy, mira José, uy, qué santito que se ve. Uy, mira, José, uy, mira cómo se explica. Mejor o peor, pero mira cómo se explica y tal. Y luego salga de aquí y sea un golfo. Podemos engañar a los hermanos, pero a Dios no. A Dios no podemos engañarle. Y si en el trabajo, pues, robamos, como habla la lección habla también, aquí nos habla acerca de los patrones. El patrón judío le decía el Señor que tenía que dar la paga cada día a su obrero. Y muchos la retenían. Incluso les dice, si tomas en prenda su ropa, cuando llegue la noche, dásela, porque es su ropa para abrigarse. Dásela, devuélvesela. Y ellos lo hacían así, no, al contrario, abusaban todo lo que podían. Y ponían unos intereses tremendos, cuando eso no era lo que tenían que haber hecho. Si un hermano te pedía prestado, o se lo perdonabas o que lo devuelva cuando pueda, pero sin intereses. Pero no, ellos no, paga, si no, ¿qué pasaba con aquella parábola, no? Que lo cogió por el cuello, págame lo que me debes, ¿verdad? Págame lo que me debes, porque realmente eran así, se habían vuelto de esta forma. Entonces vivían el cristianismo, lo vivimos nosotros el cristianismo, porque bueno, aquel era el pueblo de Israel físico y hoy es el pueblo de Israel espiritual, ¿no? Vivimos así, de esta manera, o también abusamos del hermano, y si alguien trabaja con nosotros no le pagamos lo debido y en su momento, ¿hacemos eso? Bueno, estos son cosas para que nosotros también pensemos, porque como adventistas y como cristianos, yo creo que eso tiene que ir delante nuestro. Vayamos donde vayamos y hagamos lo que hagamos. Y tenemos que ver a todas las personas, sean quienes sean, como candidatas al cielo. Personas a las cuales aprovechar el momento para darles esa palabra oportuna. Que tal vez en ese momento no reaccionarán, pero quién sabe si tal vez más adelante tendrán otra posibilidad, que seguro que el Señor les dará, y entonces lo harán. Pero claro, si vamos por la calle, es que yo soy adventista, yo soy mejor que tú, que eres testigo, eres católico, Si vamos así y nos mofamos de la gente, es triste. Mira, yo hace unos años, siendo joven, tendría unos 30 años, era joven para mí, en esa edad. Tenía un vecino que era testigo de Jehová y era siervo,
era siervo de la congregación. Bueno, ellos al siervo lo llamaban, pues lo que aquí en nuestra iglesia es un anciano, ¿no? Y bueno, y una vez pues quedamos en tener pues unas charlas, él vivía en la parte de arriba, bajó, y bueno, tuvimos unas charlas. Pues, no sé, creo que hicimos 2 o 3 y ya le dije, hasta aquí hemos llegado. Y no porque, bueno, él bíblicamente me apalizara, no, sino porque me despreciaba, me menospreciaba, me insultaba. Y éramos vecinos de hacía no sé cuántos años, ¿verdad? Llegaba a insultarme, a reírse de mi fe, por guardar el sábado, por creer en que Cristo pues tendrá un cuerpo físico. Él dice, no, Cristo es espiritual, ¿no? Y tal. Y bueno, y se reían. Y bueno, pues le dije, mira, amigo, hasta aquí hemos llegado. Pero, oye, era vecino mío. Yo cuando lo veía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Lo saludaba, normal y corriente. ¿Qué voy a hacer? ¿Despreciarle? Porque me ha insultado, ha despreciado la verdad que yo le estaba dando. ¿Voy a apartarme de él? No. Si él va por esta acera, yo me iré por la otra, como ellos hacen y como muchos adventistas hacen. Yo sé de hermanos de la iglesia que desde que salí de la iglesia no me han llamado. Ni me han llamado, y éramos íntimos, éramos hermanos como hermanos, y ni me han llamado. A no ser que cojas tú el teléfono, hermano, ¿cómo estás? No hay manera. Te tienen ya como un goim, ¿verdad? Te tienen pues como ellos, como un perro, como un cerdo, te tienen ya, está perdido, Y luego van y te invitan para la inauguración del nuevo templo, ¿no? Ah, ven, ¿por qué? Porque quieren que vuelvas al redil, ¿no? Y pues lo que tenéis que hacer es salir de ahí, que os estáis convirtiendo en hermanos de Babilonia, tenéis que salir de ahí y aceptar las verdades que os están predicando. Y así estamos. Es indigno. Y luego, bueno, en la iglesia pues todos tienen sus cargos y todos pues parecen muy santitos, pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Hay que estar ahí en una reunión y ver el lobo que hay dentro de cada uno. Ver ese lobo, cómo sale ese lobo. Hay que verlo. Mira, Fanny nos decía que han tenido que subir de donde estaba el arca porque parece ser que había lobos por la zona. Es una tierra de lobos, desde luego. Pues, ¿cuántos lobos hay en la iglesia? ¿Cuántos lobos? ¿Cuántos lobos hay? No solo es el papado que se disfraza de lobo, no, es incluso el mismo cristiano que se disfraza de lobo. Y hay tanta gente que sigue a tantos pastores, oh, este pastor, oh, el otro pastor, y te das cuenta que a veces hablan del 2031, de los 6000 años, mofándose, riéndose, a veces hasta llegando a insultos, ¿verdad? ¿Y sigues a esta persona? Si fueras cristiano, no seguirías a esta persona, porque esta persona está faltando al respeto a su prójimo. Y un cristiano no tiene que faltar al respeto. Tú si entras en conversación con alguien, tienes que hacerlo con educación. Y si ves que la conversación no puede ir más allá porque no hay nada que hacer, bueno, te despides amigablemente y punto, pero no insultar, sacar la espada. Esto no se puede hacer si uno es cristiano. Y esto uno lo vive casi cada día. Esto uno, bueno, gracias a Dios estoy en redes sociales, ¿verdad?, para poder esparcir el Evangelio de estas maneras, ¿no? Y bueno, a veces pues te encuentras con cosas así, ¿no? Se te ríen porque eres trinitario, porque crees en la Trinidad, se te ríen, se mofan de ti, Bueno, les explicas lo que tú crees, el por qué lo crees, no hay manera, pues bueno, pues tú por tu camino, yo por el mío, pero cuando llega, sabéis, en el Facebook, cuando llega el cumpleaños de alguien, lo dice, ¿no? Hoy es el cumpleaños de fulano, bueno, pues felicidades, hermano, deseo que el Señor te bendiga. Se lo deseo igual, aunque no estemos en sintonía, se lo deseo igual, cosa que él a mí tal vez no me lo hará, pero yo a él se lo deseo igual. ¿Por qué? Bueno, no estamos de acuerdo, y bueno, yo lo que hago es orar por esa persona, para que pueda cambiar y pueda darse cuenta del error en el que está, y pueda cambiar.
pero lo que no voy a hacer es despreciarla, desecharla. Y esto lo veo continuamente en el Facebook, que a veces hasta a uno le vienen ideas de decir, bueno, me voy a borrar, porque a veces hasta da asco, de verdad. Hermanos que dicen ser hermanos y que se traten de esta forma entre unos y otros, da asco, de verdad. Pero bueno, sigo estando ahí. ¿Por qué? Para seguir dando el Evangelio. Para seguir dando el Evangelio. ¿Por qué? No me considero que yo sea perfecto, ni que sea un santo, sino que simplemente en el nombre del Señor intento hacer su voluntad. Ya sé que algún día igual perderé los estribos y a lo mejor pues seré yo quien hará eso. No sé, ojalá Dios no lo quiera nunca, ¿no? Pero intento frenar esa circunstancia. Exacto. Hacerlo a su manera, como decíamos en las escuelas sabáticas anteriores, ¿verdad? Y no a nuestra manera. Es así. Por eso el Señor aquí nos dice, en la escuela sabática, nos habla acerca de una religión pura ante Dios. Nos habla el apartado del jueves. Una religión pura ante Dios. Y una religión pura, ¿qué quiere decir? Quiere decir que sea una religión honesta, una religión verdadera, una religión que quieras a los demás, quieras a los demás, que no hagamos acepción de personas. No como dice Jesús en aquella parábola, si veis a uno que entra bien vestido, le decís, siéntate aquí en buen lugar, ¿verdad? Y si veis uno que entra, pues, pobrecillo, el andrajoso, ala, tú pues te pones a mis pies o te vas ahí de pie, ahí al fondo. No hagáis acepción de personas. Eso es una religión pura. Y Jesús les dio unas directrices, ¿verdad? Cómo debían cuidar del pobre, cómo debían cuidar de los huérfanos, de las viudas, a las cuales tenían abandonadas, a las cuales ya tenían abandonadas. Es tremendo, Y cómo Jesús tiene que venir a restituir todo eso. Pero todo eso los dirigentes no podían soportarlo, porque ellos hacían estas cosas, hacían esa acepción de personas. Y para ellos, mirar a Cristo, oír a Cristo era una cuchillada, era una bofetada. No podían aguantar eso. Y entonces, pues hola, saquémoslo de en medio. Bueno, nosotros sin duda alguna no somos Cristo. Ojalá lleguemos a tener ese carácter, que sin duda alguna debemos llegar a tener, ¿verdad? Para estar en la tierra nueva, ese carácter de Dios. Pero, ¿sabéis? También fuimos maltratados en la iglesia, por creer en lo que creemos, ¿verdad? Fuimos maltratados y fuimos expulsados de la iglesia, por creer en lo que creemos. Y ahora sucede lo que os decía, que te ven y miran de evitarte, salvo algún hermano que a veces hasta te saluda si te ve y te para y habla contigo, los demás miran de evitarte. Y hay alguno pues, que te habla aquello con misericordia, como pensando, estás perdido, hermano, vuelve, ¿no? Vuelve, que estás perdido, vuelve. Y uno piensa, es que no lo ves, no tienes ojos para ver cómo está la situación en la iglesia, que esto ya no es una iglesia, es un club social en el cual se han hecho diferentes grupos, y uno se trata con unos, pero no se trata con los otros. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la iglesia hoy? Bueno, antes en la iglesia éramos todos españoles, éramos todos de aquí. Pero ahora hay peruanos, hay brasileños, hay argentinos, hay bolivianos, hay de todas partes del mundo, hay rumanos. Y sabéis, se van haciendo grupitos, y cada cual con su grupito. Dices, qué triste que sea esto así. Y a veces pues hay injusticias, Y no lo digo por decir, lo digo porque, como os estaba diciendo antes, lo he vivido y a mí eso me entristecía mucho. Y yo como hablaba contra esto,
pues a mí me tachaban de rebelde. Tú eres un rebelde, por decir la verdad, era un rebelde. Esa es la forma que debemos comportarnos como cristianos, o tú eres un rebelde. Bueno, pues seré un rebelde. Y al final pues fui tan rebelde que me echaron, ¿no? Bueno, pues si lo quieren así, pues me parece muy bien. Mirad, yo esta escuela sabática la he visto pues como todas, porque si fuéramos leyendo párrafo por párrafo, veríamos que, vale, lo que está diciendo está bien, pero todo está en sintonía, porque aquí habla incluso de derechos humanos, etcétera. Todo va en sintonía con la labor que está haciendo el papado por aquí y por allá, diferentes lugares. Es decir, está en sintonía con ese ecumenismo, ¿verdad? En que todos debemos estar unidos, ¿no? A pesar de que tú seas extranjero, o tú tengas otra religión, o tú seas de otra raza, es igual, debemos estar todos unidos. Eso es lo que he extraído de esta escuela sabática al estudiarla, ¿eh? Y realmente veo que es así. Y la Iglesia Adventista, bueno, lo sabemos, como realmente hoy, ya, y no hoy, sino ya hace un tiempo, está haciendo pues esos pactos, ¿verdad?, con la Iglesia Popular, está participando de esas reuniones ecuménicas, está participando de esas reuniones de la ONU, ¿verdad?, está participando en cosas en las cuales ellos no tendrían por qué participar. Y si participas, explica, cuéntales la verdad, cuéntales el Evangelio, no te quedes ahí callado aceptando lo que ellos dicen, cuéntales la verdad, cuéntales el Evangelio que tú conoces, pero no lo hacen, no lo hacen. Y eso es la tristeza, ¿verdad? Es la tristeza. Yo estoy seguro que, bueno, que ellos intentan, pues, no ser, ¿cómo se llama esto? Cuando uno tiene repudio hacia una persona, racista, ¿no? Ellos intentan no ser racistas, intentan aceptarlo todos, seguro, estoy seguro que lo están haciendo así. ¿Por qué? Porque, bueno, porque quieren llegar a esa unión entre todos, esa unión que está pidiendo el papado, ¿verdad? Y por eso lo están haciendo así. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, esa es la máxima expresión de la ley. Ya la semana pasada se nos estaba hablando, ¿verdad?, de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero en Levítico también se dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y bueno, sin duda alguna ellos esto lo quieren llevar así a rajatabla, ¿verdad? Lo quieren llevar así, que está muy bien, pero comparte con él la verdad bíblica y no cedas a lo que él cree erróneo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, aquí, bueno, hay algunas, al final del viernes, hay aquí algunas preguntas para dialogar. Dice, Israel necesitaba recordar que habían sido extranjeros en Egipto, que eran una de las razones por las que debían tratar a los extranjeros y los marginados de Israel, como desearían haber sido tratados cuando eran marginados. ¿Cómo se relaciona esta verdad con el Evangelio, con la idea de que mediante la sangre de Jesús hemos sido liberados de la esclavitud del pecado? Bueno, sí, claro, gracias a Jesús hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Él nos ha limpiado, ¿no? Eso no quiere decir que no pequemos más, porque posiblemente pues volveremos a caer. Tenemos que intentar, con la ayuda de Dios, no caer, ¿verdad? Ni tener esa fobia hacia los demás, ¿verdad? Dice, ¿por qué y de qué formas paralelas lo que Jesús ha hecho por nosotros debería afectar la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los desamparados de entre nosotros? Claro, debíamos respetarlos, ¿verdad? Como hacía Jesús. Él no echaba fuera a nadie. Esa mujer que vino a él era cananea, si no recuerdo mal, era cananea, ¿verdad? Y en cambio Jesús no la rechazó. Le dio el Evangelio y esa mujer lo aceptó. Y no era israelita. Es decir, que Jesús miraba más allá que Israel. Israel solo veía al pueblo, a los cuales tienen engañados y sometidos, ¿verdad?
pero no miraban a los extranjeros. Piensa en esto, dice la lección aquí. Podemos adorar en el día apropiado, comprender la verdad sobre la muerte, el infierno, la marca de la bestia y demás. Fijaros, es que yo es el tono en lo que se escribe esto, ¿verdad? Es el tono en lo que se escribe lo que a mí me defrauda, ¿no? Dice, podemos adorar en el día apropiado, que es el sábado, ¿no? Comprender la verdad sobre la muerte, que el muerto nada sabe, ¿no? Sobre el infierno, que no hay, la marca de la bestia y demás, la marca de la bestia que es el papado, lo sabemos, ¿no? 666, etcétera, y toda la labor que está haciendo, ¿verdad? Está bien, dice, pero ¿qué significa todo esto si tratamos a los demás de manera desagradable u oprimidos o oprimimos a los débiles de entre nosotros? ¿O no administramos justicia de manera justa cuando necesitamos juzgar una situación? Claro, dice, hablamos de estas cosas, aquí también se podría añadir, hablamos de profecía, etcétera, pero ¿cómo tratamos a los demás? Como queriendo decir, bueno, no hace falta estas cosas, ¿no? Esto ya no hace falta hablarlo. Lo mejor es tratarnos bien entre todos y de estas cosas no hablarlo, lo dejamos en el cajón, ¿no? Como ya desde hace años se está diciendo en la Iglesia, ¿no? Y dice, especialmente debido a la verdad que tenemos, ¿por qué debemos tener mucho cuidado de no pensar que todo lo que Dios requiere de nosotros es únicamente conocer la verdad en sí misma? Pero Dios lo requiere eso. Dios requiere que conozcamos la verdad, ¿o no? Y toda la verdad requiere que conozcamos. Pero no solo que conozcamos, sino que la compartamos, pero que no la escondamos. ¿No dijo Jesús, de qué vale que enciendas un candil y lo pongas debajo de la mesa? ¿De qué sirve? No ilumina a los que están en casa. Tienes que ponerlo encima para que ilumine, ¿verdad? Y los demás vean. Pues bueno, ¿no vas a una reunión ecuménica? Pues oye, di todas estas cosas. Di que el día del Señor es el sábado, que lo que hay que propagar es que hay que guardar el sábado, no el domingo. ¿Por qué no dices eso? ¿Por qué no denuncias quién es el papado? Bueno, ahí públicamente tal vez sería más ofensivo, ¿no? Pero por lo menos hablar de las cosas básicas que puedan hacer que los demás reaccionen. Eso no se hace, al contrario, se acepta sus directrices, ¿no? ¿Qué papel debería desempeñar nuestra fe para ayudarnos a comprender lo que comúnmente se conoce como derechos humanos? ¿No es cómo terminan? Derechos humanos, ¿verdad? Todo lo encierran en lo mismo. Derechos humanos es lo mismo que decir ecumenismo. Es lo mismo. Todos tienen sus derechos, y hay que respetarlo. ¿No lo está diciendo así la sociedad? Políticamente, de todas las maneras. ¿Pero está de acuerdo la Biblia a todo esto? ¿Está de acuerdo la Biblia? Bueno, pues entonces esto es lo que hay que enseñar. Es esto lo que hay que enseñar. Si vas a estos lugares. ¿Quieres ir? Muy bien, pero enseña la verdad. Si no, lo que haces es aceptar lo que ellos te están diciendo y acoplarte a ellos. Y esto es lo triste. Sí. Igual respeto sí, hay que tener respeto, ¿no? Nada más que por más de que no estemos de acuerdo, el respeto sí. Pero mira qué interesante lo que acabo de encontrar. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. Claro. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Claro. Por eso Jesús les dijo esa parábola, ¿verdad?, de aquel herido, ¿verdad?, que fue asaltado en el camino, y pasó un levita, pasó un sacerdote, y hasta que llega el samaritano y la atiende, y los demás, y le dice, ¿quién crees que fue el prójimo? Su prójimo. Y claro, el que le ayudó, ¿no? Pero no dijo, no el samaritano, no, cuidado, no, esto no se puede decir. El que le ayudó, pues, y Jesús, ¿qué le dice? Ve y haz tú lo mismo. Porque tu prójimo no solo es tu hermano israelita, son todos. Y a ellos fuisteis llamados a dar el Evangelio, como hoy hemos sido llamados a dar el Evangelio a todo el mundo. Y cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, ¿qué sucederá? Cristo vendrá. Y el Señor abreviará esa obra. ¿Por qué? Porque esa obra se acelerará. No como esta semana me decían, no es que el Señor quitará años, quitará tiempo, y Cristo vendrá antes del 2031, no.
No, no, la profecía se cumple como todas las numéricas se han cumplido. La profecía termina en 2031. Ahí, Giuseppe, el problema es que la línea entre las palabras que acabas de decir o que yo leí recién del espíritu de profecía, la línea es muy fina con el proselitismo. Ya. Porque lamentablemente lo que hoy buscan es eso, buscan que, como tú dijiste, el club social crezca. Sí, porque sí. al crecer el club social, las arcas, el Se dinerillo llenan, entra más, claro. y todos lo que hacemos es promulgar esto tan usado por los primos evangelistas, que es el amor, la prosperidad y la unidad. Básicamente, ecumenismo. Sí, mira, es triste a veces cuando veías un bautismo de tanto en tanto, uno de tanto en tanto, y esa persona, pues, bueno, la semana siguiente, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pero al cabo de 15 días ya nadie se acordaba de ella. Ya nadie se acordaba de ella. ¿Y sabéis qué pasaba? Que muchos de esos que se habían bautizado acababan abandonando la iglesia, porque decían que no encontraban atención. No encontraban atención hacia ellos. Todo ese amor que se hablaba hacia el prójimo, no lo veían en sus vidas. Y muchos abandonaban la iglesia. Eso lo hemos vivido. Y por eso digo, a la hermana hay que atenderle siempre, no hay que rechazarle nunca. Y si es de afuera, igual. Si es de otra religión, aunque sea de las religiones orientales, es igual. O islámico, es igual. Hay que tratarlo como una persona más. Porque en definitiva todos venimos ¿de dónde? De donde están ellos ahora viajando, del Arca de Noé. Todos venimos de ahí, y anteriormente de la creación de Adán y Eva, ¿no? Todos venimos de ahí, y si hacemos las pruebas del ADN de cada uno, pues veremos cómo en nuestro organismo tenemos sangre de tantas partes. ¿Y por qué yo me voy a enfadar con un andaluz? ¿Por qué me voy a enfadar con un francés, o un alemán, o un argentino? ¿Por qué? Si igual en mis venas hay sangre de ahí. ¿Por qué? Porque todos somos emigrantes. Yo no soy de aquí de Gerona. Estoy en Gerona, pero no soy de Gerona. Yo nací en Barcelona y estoy en Gerona. ¿Y cuántos de aquí estáis en lugares donde no habéis nacido? Hemos emigrado. No he venido de 14.000 kilómetros de lejos, pero bueno, he emigrado de mi lugar. Todos somos emigrantes. Pues por eso tenemos que tener respeto hacia todos. Yo me acuerdo que se hizo un reportaje, en un vídeo en YouTube, sobre esos experimentos, ¿no? de comprobar el ADN de una persona, y bueno, ver ahí una persona, pues estas, yo lo mío, y los demás no quiero saber nada, y le hacen la prueba y resulta que tenía sangre árabe, tenía sangre de no sé qué, y el hombre era inglés. Y cuando lo supo, ¿cómo es posible? Y yo pues hablando contra ellos y tal, teniendo racismo y esas cosas. Y es que es así. Por eso es ilógico. Y cuando Jesús dice que hay que ver a todos como a tu prójimo, pues hay que verlos así. Y no hay que verlos distintos, como inferiores. Pero bueno, ojalá el Señor permita que esto sea una realidad en nuestras vidas y también en la vida de los hermanos que aún están ahí dentro, y que se den cuenta de estas cosas. Y sin duda alguna, sobre todo, del mensaje que hay que predicar hoy. Porque está bien ayudar, sí, ellos lo hacen. Tienen ADRA y tienen muchas cosas, están ayudando, ¿verdad? Pero están dando el Evangelio conveniente, viven el Evangelio que hay que vivir hoy. ¿No? Pues todo tiene que ir unido, Tiene que ser religión pura, en todos los sentidos. No, esto sí, esto lo hago bien y lo otro no. Lo otro lo dejo, eso no. Tiene que ir todo unido, todo en un pack. No podemos hacer paquetes, todo en un pack tiene que ir. Muy bien, hermanos, vamos a terminar pues, porque luego Víctor también quiere decirnos algunas cosas. Pues vamos a terminar la escuela sabática con una oración y luego intervienes tú. Vamos a orar, si os parece. Señor, te damos gracias un día más, porque sin duda alguna, a través de estas escuelas sabáticas, aunque vemos el sentido que llevan, pero también podemos encontrar lecciones para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para que realmente seamos esos cristianos puros, que no hagamos acepción de nada,
sino que veamos todos realmente como lo que son candidatos al cielo. Porque tú cuando moriste, no moriste solo para tu pueblo, para Israel, tú moriste para todos aquellos que podían oír la palabra y aceptarla. Señor, de esas personas pueden ser de muchas naciones, por lo tanto, que en nosotros haya también ese sentir de amarlos a todos, Señor, buscarles a todos y darles el Evangelio. Señor, que tu paz quede con nosotros y nos ayudes para que sigamos con esa intención hasta ese día en el cual tú vengas a buscarnos. Perdónanos si en algo te defraudamos, Señor, y ayúdanos a mejorar en todo lo posible, a ser semejantes a Cristo. Que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy tenemos una noticia que daros que creo que es de suma importancia. Todo un milagro de Dios. Y vais a ver por qué. Os voy a leer precisamente un mensaje que recibí de nuestro hermano Antonio Fasanando de Perú. Y vais a ver en qué consiste, porque de ahí vamos a alegrarnos todos y no va a ser del único lugar. Estad atentos a lo que voy a leer. Estimados Víctor y Eric, tengan un muy buen día. Espero que se encuentren bien. Este correo es para informar que el proyecto programa El Gran Engaño por canal de televisión propuesto por nuestro gran hermano y amigo Eric Calvo ya está en marcha. Es nuestro hermano de San Francisco. Este proyecto consiste en emitir los vídeos del ministerio del Cuarto Ángel a través de un canal de televisión. El canal de televisión escogido para emitir dichos vídeos tiene por nombre Televisión Tarapoto y tiene un alcance de aproximadamente 10 millones de personas a nivel de la región San Martín. Además de esto, se debe tener en cuenta lo siguiente. 1. Señal abierta. Para la señal abierta, Televisión Tarapoto tiene señal libre en el canal 7 y llega a todos los distritos de la provincia de San Martín como son Tarapoto, Banda de Silcayo, Morales, Cacatachi, San Antonio, Juan Guerra, Chapaja, Alberto Levó, Sauce, Chazuta, Huimbayoc, Chipurana, El Porvenir y Papaplaya. 2. Señal cerrada. Para la señal cerrada, Televisión Tarapoto llega a las 10 provincias de la región San Martín a través de alianzas con empresas cable operadoras. Estas cable operadoras son las siguientes: Televisión SAM, canal 26, Cable Mundo, canal 19, Cable Lucero, canal 23, Sori TV, canal 51, Cable Sauce, canal 21, Cable Calzada, canal 13, Cable Barranquita, canal 15, Cable Tabalosos, canal 20. 3. Streaming. Para streaming, Televisión Tarapoto puede ser visto en cualquier parte del mundo a través del siguiente enlace, que es el que veis aquí, de televisiontarapoto.p/tv en vivo. El horario para la transmisión del programa El Gran Engaño es de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora peruana. El programa arrancará este lunes 1 de noviembre. 4. Logo del canal de televisión, que aquí podéis ver, Televisión Tarapoto. Estimados hermanos, solo nos queda agradecer a Dios por todo este logro. Es un golazo transmitir los vídeos del ministerio por televisión, ya que al principio se pensó en una emisora radial. A veces Dios nos sorprende de la manera que uno menos espera. Saludos mis amigos Víctor y Eric, un fortísimo abrazo a la distancia. Maranata 2031, Antonio Fasanando. Pues ya veis, primero se estuvo mirando para que fuera todo emitido a través de un canal de radio. Y fue Antonio Fasanando con su padre a negociar el tema y mira por dónde las cosas se giran de tal modo, gracias a Dios, que no pasa a ser algo solo a través de emisión de radio, sino que pasa a ser canal de televisión. Y ya veis con qué alcance. Bueno, vamos a ver algo más aún de esta página. Proyecto programa El Gran Engaño por canal de televisión, señal abierta. Y aquí nos siguen mostrando lo que hemos dicho antes, la señal cerrada, el streaming. Y recordad, será de lunes a viernes, de 1 a 2, por tanto una hora entera, en Perú. Y esto de la tarde, recordadlo. Y el programa arrancará este lunes 1 de noviembre y tiene la duración de 1 año. Por tanto, de lunes a viernes, 1 hora cada día, van a pasar vídeos del Gran Engaño. Eso sí,
Ya han hablado también, Eric me lo contaba el otro día, con una empresa que se va a dedicar a cortar los vídeos para que duren 1 hora y adjuntar una imagen que diga continuará próximamente y además que se pueda ver el enlace para contacto con Antonio Fasnando para todas aquellas personas que quieran saber más al respecto y puedan hablar con él directamente. Con lo cual, ya veis, es un auténtico milagro para darle gracias a Dios continuamente y también a nuestro hermano Eric, porque ya veis todo lo que hace. Y aquí tenéis precisamente, esto ya es la página directamente de Televisión Tarapoto, es la televisión en vivo, ya veis, señal en vivo. Y fijaos que abajo dice, sigue toda nuestra programación en vivo y en directo a través de nuestra señal en la web, 24 horas de programas 100% local desde Tarapoto para el mundo. Pues ya veis, desde aquí también se podrá ver en todo el mundo. Pero esto no es todo. Me han comentado que nuestro hermano Eric está también intentando que se emita en Honduras, lo mismo que aquí, en Honduras, y también en México. Y por si fuera poco, se está mirando también República Dominicana. Allí tenemos a nuestro hermano Sergio Ureña, que ha empezado a hacer ya, ahora empezará unas campañas también del Gran Engaño. Y bueno, ya me comentó que si algún día podíamos, nos invitaban para presentar los temas también allí, han puesto todo un equipo de sonido, de imágenes, etcétera, alucinante, con lo cual van a hacer campañas masivas, pero masivas. En fin, que Dios bendiga todos estos proyectos, Él nos va a decir si encuentra un canal de televisión apropiado también, y todo esto gracias al apoyo de nuestro hermano Eric, que Dios le ha tocado el corazón para que se haga todo esto. Él sabe que queda muy poco tiempo para el regreso de Cristo, y el Señor, que evidentemente lo sabe de siempre, ¿qué ha hecho? Pues ya veis, prepararlo todo para que esto empiece a moverse ya mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Y en eso vamos a seguir empeñados, en seguir dando el mensaje por todas partes. Por tanto, demos gracias a Dios por todo esto y ya sabéis, a partir del 1 de noviembre, programación diaria de las conferencias del Gran Engaño, allí, en esa zona de Perú. Pero si Dios quiere, esto no va a quedar solo en ese país y va a llegar a muchos más lugares. Por tanto, que Dios bendiga a nuestros hermanos que han hecho este esfuerzo para conseguir todo ello, Eric poniendo los medios y Antonio y su padre haciendo las transacciones necesarias, y que ahora también pueda ser lo mismo en estos otros países que hemos dicho, y si Dios quiere, otros más. Por tanto, orad por todo ello, porque de aquí puede llegar el mensaje a muchísimas más personas de lo que hemos llegado hasta ahora. Que Dios os bendiga.